Hoy vamos a hacerle el cambio de aceite a este Audi A6 carrocería C5. Para ello vamos a utilizar este aceite Manol 5W40, que es para la temperatura ambiente que tenemos aquí en Barcelona, es el aceite que va y está bajo la especificación Long Life de Audi. Así que bueno, hemos conseguido el filtro de aceite Fevi, hemos conseguido el aceite, en este caso el motor lleva 6 litros de aceite o 5,5 dependiendo si con el cambio de filtro cuánto puede llegar a quedar. Así que bueno, primer paso, lo que vamos a hacer es ponerlo en marcha unos minutos para que caliente un poco y el aceite fluya de manera más rápida. Nos vamos a poner debajo del coche, vamos a drenar el aceite y vamos a cambiar el filtro. Antes de meternos debajo del coche, lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacar el tapón de aceite, ya que de esta manera puede entrar aire por el tapón y va a drenar de manera más fácil el aceite. Así que ahora sí, nos vamos abajo del coche. Este es el filtro de aceite, esta es la tuerca que vamos a utilizar para descargar el cárter. Vamos a usar una bandeja que pueda aceptar absolutamente toda la cantidad de aceite, mínimo 6 litros. Vamos a aflojar la tuerca, mientras dejamos que drene vamos a retirar el filtro de aceite. Así que bueno, empezamos primero por el bulón de descarga. Para ello vamos a usar una llave 19. Puede ser una llave tubo, puede ser una llave fija, lo que les quede más cómodo. La recomendación es que la aflojen un poco y luego cambien de posición para poder sacar la tuerca y evitar que caiga o dentro de la bandeja o se manchen ustedes. Ya hemos probado cómo intentar sacar el filtro con la mano, que fue imposible. Tratamos de usar el truco de internet de la correa, no funcionó. Terminamos abollando el filtro. Entonces, básicamente, esto hay que hacerlo como hay que hacerlo, que es conseguir la herramienta que corresponde. Así que ahora que tenemos la herramienta, vamos a retirar el filtro, como deberíamos haber hecho desde un principio, y no tratar de reinventar la rueda, cosa que acabo de mostrar que no funciona. Así que vamos a utilizar el sacafiltros, ajustamos y ahora de nuevo. ¿Se movió? Ahí está. Ahí va. Así que bueno, gente, hay que usar la herramienta. Después le voy a mandar este video a Cavi para que desmitifique las cosas de internet. Bueno, nuevamente, utilizando una herramienta sacafiltros que corresponde para el diámetro del filtro, vamos desajustándolo. Nos va a llevar un par de veces, ya a esta altura calculo que lo vamos a poder aflojar a mano, así que retiramos la herramienta y seguimos girando la mano. Tengamos cuidado porque puede ser que, de hecho aquí lo vemos, cómo va a seguir cayendo un poco más de aceite. Y lo descargamos para no tener luego problemas de manchar a donde lo vamos a depositar. El nuevo filtro, para colocarlo, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar un poco de aceite sobre la goma. Eso es para poder colocarlo y que la goma no se lastime al ponerlo en su lugar. Igual vamos a esperar a que termine de drenar un poco más el aceite. Mientras tanto, otra cosa que tenemos que hacer es reemplazar la arandela de presión del tapón. Eso es porque necesitamos que haga buen sello y que no pueda perder aceite por ahí. Así que vamos a hacer esto mientras esperamos que termine de drenar el aceite. Mientras que esperamos que siga escurriendo, ya hemos cambiado la arandela, así que vamos a colocar el tapón del cárter. Tenemos que hacerlo con cuidado de no tirarlo en la bandeja de aceite, cosa que suele suceder más a menudo de lo que ustedes piensan.
Y próximo paso, como ya habíamos dicho, habíamos lubricado la goma, así que pasaremos a colocar el filtro de aceite en su lugar. Lo vamos a ajustar a mano hasta lo máximo que podamos y finalmente lo único que vamos a hacer con la herramienta es girarlo un cuarto de vuelta más y listo. No tiene que ir terriblemente apretado, lo único que tenemos que chequear es que luego de ponerlo en marcha, que no pierda aceite. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir arriba a cargar el aceite nuevo. Bueno, ya hemos cambiado el filtro, hemos drenado el cárter, hemos puesto el nuevo tapón con su nueva arandela. El paso siguiente va a ser colocar el aceite. Lo vamos a hacer de manera paulatina, no lo vamos a poner todo de golpe por una razón. O sea, si bien podemos saber cuánta cantidad de litros lleva, lo mejor es ir poniéndolo de a poco e ir midiendo con la varilla. Así lo dejamos bien al nivel que corresponde. Para ello, bueno, vamos a aplicar el aceite y nos vamos a ayudar con un embudo. Un embudo que puede ser un embudo como este, por ejemplo. También pueden usar el método de la varilla y tirarlo sobre la varilla, pero eso me parece que es demasiado de TikTok. Así que la verdad yo les recomiendo que se consigan un buen embudo, lo colocan en el lugar y van a ir echando el aceite de a poco en el embudo para ir llenando el motor. Estos embudos muchas veces son convertibles, entonces lo que pueden hacer es colocar un embudo que vaya mejor con el motor que van a utilizar, por ejemplo este. Ya ahí les va a quedar trabado, entonces podemos ir echando el aceite aquí y va a ir entrando al motor. Así que en este caso no vamos a usar la extensión. La siguiente cosa que les recomiendo mucho es que siempre tengan un trapo a mano, porque que podamos llegar a tirar un poco de aceite afuera nunca está fuera de la cuestión. Y procedemos a abrir el envase de aceite para colocarlo. Destapamos el aceite y lo vamos a ir echando lentamente. Vamos a echar aproximadamente hasta esta marca, que son 4 litros, y vamos a medir en la varilla. Y ahí vamos a medir el aceite para ver si ya está más o menos a nivel o no. Vemos que apenas tocó la punta de la varilla, así que tranquilamente le podemos echar lo que queda en este bidón de 5 litros. Y ahí vemos que está justo en mínimo, así que todavía le falta aproximadamente 1 litro. Lo que tenemos que hacer es, en este caso cambiamos el filtro también, así que hay que poner en marcha el coche, lo vamos a poner en marcha, esperamos que se apague la luz de aceite y ahí recién terminamos de completarlo. Como les dije, ahora estamos adentro, lo que tenemos que hacer es, vamos a ponerlo en marcha para que suba el aceite. En el caso de este coche Audi en particular, yo antes les dije que había que ver que se apagara la luz de aceite. En estos coches no tiene luz de aceite, lo que va a tener es en el cuadro de información. Se nos debería prender la alerta de nivel de presión de aceite baja, color roja, y después se tendría que apagar. Así que bueno, vamos a probar. En este caso no pasó, vemos que simplemente el coche rateó, eso era porque se deben haber vaciado los botadores hidráulicos. Pero ahora vemos que funciona perfectamente y no se ha prendido la luz de presión de aceite. Así que ya lo tenemos. Ya lo hemos puesto en marcha, ahora lo que nos queda es volver a chequear el nivel. Para eso vamos a tener que esperar unos minutos, aproximadamente entre 10-15 minutos. Vamos a volver a chequear el nivel y vamos a completar con aceite hasta la línea de máximo. Otra cosa que podemos verificar antes de que nada es ver que ni el filtro ni el tapón de aceite estén perdiendo. Podría ser una falla grave a la larga, así que nos volvemos a echar debajo del auto y volvemos a verificar que no esté perdiendo aceite por ninguno de esos lugares. Bueno, como medimos y estaba casi en mínimo, vamos a colocarle 1 litro más, pero nuevamente vamos a ponerle, primero vamos a poner medio litro y vamos a volver a medir para asegurarnos que no estamos pasándonos del máximo. Lo colocamos, esperamos un poco hasta que decante
Para ello sacamos la varilla, la limpiamos para asegurarnos que lo que vamos a medir es lo correcto. Aseguramos que esté hasta fondo, la volvemos a sacar y vemos que el aceite está a nivel. Ahora podemos volver a colocar la varilla. La única cosa que nos quedaría ahora en este caso de este coche es hacer el reseteo de la luz de inspección y de cambio de aceite. Para reiniciar el recordatorio de inspección, lo que tenemos que hacer es, mientras ponemos en contacto, mantener apretado este botón. Así que yo lo voy a intentar hacer, espero que el móvil no se caiga. Entonces, lo que hacemos es mantener apretado este botón mientras ponemos en contacto. Y luego vamos a apretar el botón de la hora. O sea, mantenemos apretado este botón mientras ponemos en contacto y siguiente apretamos este botón. Si ahora sacamos el contacto y lo volvemos a colocar, vemos que ya no nos recuerda más lo de la inspección. En este caso puse la inspección para 15.000 kilómetros, o sea, me va a avisar en 15.000 kilómetros cuando debemos cambiar el aceite. Si volvemos a presionar nuevamente, nos va a dar la opción de la inspección 1 y la inspección 2. Básicamente para este Audi A6 E5 no se necesitan herramientas para resetear el servicio de aceite. Así se cambia el aceite de este Audi A6 carrocería C5 con motor V6 de 2.4 litros. Cualquier duda que tengan, no se olviden que pueden comentar en este video y yo les voy a contestar a la brevedad. Por favor, likeenlo y no olviden de suscribirse a mi canal. Aquí les dejo dos opciones de videos para que puedan ver. Muchas gracias.